Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Paz de Cristo. ¿Cómo estamos en esta tarde, esta noche? Bendecidos, agradecidos, felices, con gozo y victoria, su amiga. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de tener ese sentir y pues en esa unión, esa unidad que Dios nos ha dado, pues compartir en ese gozo, en esa felicidad que se encuentra solamente en Cristo. En esta noche les pido que abramos nuestras Biblias a Gálatas capítulo 2, donde continuamos nuestro estudio de esta carta. Gálatas capítulo 2, y en esta noche vamos a leer y vamos a estar viendo los versículos 3 al 5. Y toda esta porción, esta sección que escribió Pablo aquí, pues comienza en el versículo 1 hasta el versículo 10. Pero vamos a estar estudiando los versículos 3 al 5 y vamos a leer los versículos 3 al 10 para comprender, para ver el contexto. Y antes de leer, les pido que oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por este privilegio, esta bendición de estar aquí, Señor. Reconociendo, Señor, que estar aquí, Señor, proviene de ti, Señor, y es de ti, Señor, el deseo de estar aquí, Señor. Pudiéramos estar en cualquier otro lugar, pero gracias a ti, Señor, que ahora te conocemos, ahora deseamos y anhelamos servirte a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas tocando nuestros corazones, sigas transformándonos por medio de la santificación, la edificación de tu palabra, Señor, para estar disponibles, dispuestos, Señor, a servirte y a padecer por ti, así como Cristo padeció en la cruz por nosotros, Señor. Te damos gracias por poder conocerte, por poder alabarte y honrarte por medio de cantos, himnos y sobre todo, Señor, por tu palabra también, por el cual recibimos de tu sabiduría y tu conocimiento y entendimiento, Señor, para obedecer y para vivir más para ti día tras día, Señor. Te damos gracias por todo. Te damos gracias por todos los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén, Señor. Amén. Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 10. ¿Estamos ahí? Leámoslos juntos. Dice: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro el apostolado de la para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Se pueden ocupar sus lugares, pueden tomar sus asientos y como hemos estado viendo y como habíamos concluido la semana pasada y se siente como un estudio repetido, pero la razón que se siente o se escucha muy repetido es porque esta confirmación de Pablo como apóstol a los creyentes que estaban siendo confundidos y estaban retrocediendo en la fe en Cristo Jesús y estaban entrando a prácticas religiosas y tradiciones judías que no les pertenecía porque eran gentiles, y como vamos a ver en esta noche, ni a los judíos pertenece. Pablo
toma 2 capítulos aquí en la carta de Gálatas, Gálatas 1 y Gálatas 2, para confirmar su apostolado y confirmar como hijo de Dios que realmente lo que él estaba enseñando, lo que él estaba demostrando, el evangelio que él estaba predicando era el mismo evangelio, los de los apóstoles y sobre todo el evangelio de Cristo Jesús. La razón que menciona aquí toma 2 capítulos o es una porción larga de escritura en el cual está confirmando su apostolado, era porque, como hemos estado viendo, habían falsos maestros entrando a la iglesia, a las congregaciones, y estaban intentando persuadirles a los creyentes que se encontraban por medio de Cristo salvos en la gracia. Estaban intentando decirles que entraran a la ley mosaica. Una ley que, como la Escritura nos demuestra y nos enseña, no salva. Más bien, la ley, si sabemos la ley judía, la ley mosaica que practicaban los judíos y que hasta hoy la siguen practicando, fue una ley que, como dice Romanos 3, no puede salvar. Más bien es dar, o la ley da reconocimiento del pecado. ¿De cuál manera? Nos da requerimientos de una vida dirigida al Señor, una vida perfecta, los 10 mandamientos y los más de 700 leyes que se encuentran en la ley mosaica. Y esas reglas no eran para que los judíos intentaran cumplir toda la ley en su propia voluntad, diciendo, Dios nos ha dado la ley, nosotros la podemos cumplir. La palabra de Dios y las Escrituras nos dice que la ley fue dada para quien ver la perfección, porque la ley representa la majestad, representa la gloria y la perfección de Dios, para que cuando ellos vieran esa ley, reconocieran que eran incapaces de cumplir la ley. Y de tal manera confiar en Jehová por completo. No en su propia voluntad, no en sus propios pensamientos y ideas y filosofías, pero confiar en Jehová. Que Él, por medio de su plan perfecto, por medio de su plan eterno, que iba a redimir a estas personas que genuina y sinceramente estaban siguiendo a Jehová porque reconocían la necesidad como hombres pecadores. Eso no cambia con la iglesia. No cambia en términos del arrepentimiento cuando alguien viene a Cristo. Es la misma cosa. Cristo vivió una vida perfecta por nosotros, lo que nosotros no podemos vivir. ¿O cuál hombre es perfecto? ¿Qué dice Salmos 15? ¿Quién es justo? ¿Uno? Dice, no hay ninguno justo. Así como dice Romanos también que no hay ninguno justo aparte de uno que vino a cumplir la ley. Y ese fue Cristo Jesús, quien es Dios Todopoderoso. En entender esto podemos concluir, y como hemos estado viendo también, con la averiguación y la confirmación que se encuentra en Hechos 15 sobre lo que Pablo nos está demostrando aquí, es que Pablo, estaba enseñando el evangelio que estaban enseñando los apóstoles de Jerusalén, quienes fueron los 12 apóstoles de Cristo. Y en esto podemos concluir que la salvación viene por medio de una cosa o una persona más bien. Y esa persona es Cristo Jesús. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él mismo nos dio esos ejemplos de que Él era el camino, la verdad y la vida. Y que el que creyere en Él no era condenado, mas tiene vida temporal, eterna. Y son palabras que debemos de entender profundamente y no sobrepasar. Como palabras como eterna o para siempre, porque es importante reconocer que las promesas de Dios se han cumplido y se siguen cumpliendo, y en la venida de Cristo se cumplirá la promesa más grande, que es
estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Pero se encuentra una debilidad dentro de la iglesia. Y esta debilidad es añadir al sacrificio perfecto de Cristo, a la salvación y el plan y las promesas que les fueron dados a los profetas desde el principio, que una promesa que le fue dado a Adán y Eva en Génesis 3 sobre la simiente, podemos ver que es una promesa que desde el principio ha existido. Una promesa en la cual iba a venir el Mesías, el perfecto, el consolador, el rey, dice Emmanuel, Dios con nosotros. Y en ver que la promesa desde el principio de la historia menciona que tenemos capacidad de ser redimidos, hay una respuesta. Y la respuesta es la simiente, desde el principio. La respuesta es a él quien profetizaban los profetas a los padres de Israel. Sabemos ahora más que nunca que esa persona es Cristo Jesús. Entonces encontramos esta debilidad aquí en esta región de Galacia en ese tiempo, y es una debilidad que persiste más que nunca hoy. Y eso es añadir a ese plan perfecto algo más. Es decir, Cristo, sí, tienes que aceptar a Cristo, más tienes que hacer algo más. Y aquí Pablo está aquí para confirmar que no solamente fue una idea, una idea aislada que él fundó o que él inventó, pero que confirmando por medio de los apóstoles que estuvieron junto en la presencia de Cristo, que la salvación es por medio de la fe, por medio de creer y confiar en Cristo Jesús. Por lo cual, como vamos a ver también, podemos ver la promesa que es dada al que confía, al que cree que Jesucristo es el Señor. Entonces, en esos versículos que vamos a ver en esta noche, 3 al 5, vamos a ver la evidencia mediante el uso también, aparte del apostolado de Pablo, podemos ver que habla de Tito, lo cual mencioné y menciona a Pablo el mismo en el versículo 1, lo repite y menciona su nombre otra vez en este versículo 3, Tito. Tito, quien era un hermano, quien obraba con Pablo, anunciando el evangelio por toda Asia, y menciona a Tito, y Tito, aparte de que Pablo había recibido la visión, había recibido la revelación de Cristo, como dice en 1 Corintios, como un abortivo, aparte de los 12. En el capítulo 2, como vimos la semana pasada, usa o demuestra que ahora por medio de los 12 apóstoles es confirmado. Pero el mensaje que él está dando en esta carta demuestra y ahora usa un tercer caso. El primero fue la visión que recibió. El entendimiento que le fue revelado a él sobre el misterio que es la iglesia, la gracia de Dios. Y luego en el capítulo 2 por medio de los apóstoles, y ahora también en este versículo 3 demuestra otro caso que es por medio de Tito. En los versículos 4 y 5 también vamos y podemos ver el primer punto que Pablo da sobre el problema que existía. Ya que sabemos en qué se basa la carta de Gálatas o por qué fue escrita, aquí aparte de versículos 6 y 7 del capítulo 1, aquí en el versículo 4, comenzando en el 4, es el primer punto que da sobre estos falsos maestros. Los falsos maestros, cómo existen, cómo viven y cómo es que se encuentran dentro de o confundiendo a los creyentes. Y vamos a ver cómo es que lo hacen, de las maneras en las cuales vienen, en sus propios argumentos, en el cual vamos a ver 2. Y también podemos ver en esos versículos la respuesta
y la manera en la cual nosotros podemos defender y combatir sobre estas falsas creencias de añadir algo al sacrificio perfecto de Cristo. No hay manera en la cual un hijo de Dios puede añadir algo a Cristo, porque eso anula la cruz. Y como vamos a ver más adelante en los capítulos que siguen, dice eso Pablo. Dice, el que practica la ley, la circuncisión, dice, anula, hace que la cruz de Cristo valga nada. Y tan profundas son esas palabras, pero a veces tanto lo sobrepasamos, que pensamos que ciertas cosas que practicamos o que hacemos son para la honra y gloria de Dios. Estas personas, estos judíos que habían aceptado a Cristo o que clamaban aceptar a Cristo, aún estaban añadiendo algo a la salvación, por lo cual Pablo dice que sea anatema, que sea anatema. Si viene un evangelio extraño, diferente, añadiendo o quitando. Y ese es un mensaje que debemos de ver en toda la palabra. Por medio de toda la palabra dice en Apocalipsis, los últimos versículos, que dice, el que añade o quite, arrebate de esta carta, de esta palabra, ¿qué va a recibir? Dice, sea anatema. De la misma manera, Pablo dice esto, así como Juan lo dice en Apocalipsis, que sea anatema cualquier otro mensaje que venga, incluso el que viene de el púlpito, porque de allí sobre todo es donde se encuentran los falsos maestros y las falsas creencias. No vienen por medio solamente de lo de afuera, porque nosotros entendemos que es el pecado de afuera, la fornicación, el robar, el tener rencor, el tener avaricia, cosas que nosotros podemos identificar, eso es avaricia. Eso es fornicación. Pero lo que es más difícil a identificar en no estar puestos meditando en la palabra de Dios es poder identificar lo que es anunciado y lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios por medio de las palabras que se predican en las iglesias. Pero no es imposible no identificar. Es posible, hermanos, identificar las palabras que son y vienen de Dios y los que no vienen del Señor. Entonces aquí dice, como vimos, como concluimos la semana pasada y estamos iniciando aquí, dice, demuestra que Pablo en este capítulo está averiguando, confirmando su apostolado por medio de los apóstoles de Jerusalén. Y esto también es averiguado por medio de la carta de Hechos, con la cual concluimos. Hechos 15 es la confirmación de lo que él estaba mencionando aquí. En Gálatas 2:1 dice que él fue a Jerusalén después de 14 años. Lo que nosotros, por medio de la evidencia que también vimos la semana pasada, esos 14 años fueron 14 años desde su conversión, cuando fue a Jerusalén una vez y no encontró los apóstoles, lo cual también vemos que fue a Jerusalén para intentar a convivir con los creyentes, pero siendo recién convertido y reconociendo que él era un perseguidor de la iglesia, dice que se escondieron los creyentes cuando él llegó a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos decían, no sabemos si en verdad es creyente, quizás está actuando. Y luego ya cuando seamos amigos, pues nos va a encarcelar. Entonces se escondieron y dice Pablo que no encontró a nadie en Jerusalén, ninguno de los apóstoles, solo a Jacobo y Pedro. Y ahora aquí eso fue confirmado en lo que vimos en Hechos 15 y también en esta averiguación o confirmación de su viaje a Jerusalén, también se confirma algo más en Hechos 15. Y eso es la salvación. ¿Y cómo es que recibimos la salvación? ¿Es por medio de la ley, por medio de las obras, por medio de la gracia? ¿De cuál manera recibimos la salvación? Hechos 15 nos da esa confirmación por medio de los apóstoles que estuvieron presentes con Cristo. Hechos 15 dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estos algunos que menciona aquí en Hechos 15:1 fueron personas que salieron, ¿sabemos dónde? Salieron de Jerusalén. Eran hombres que venían de la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Imagínense, son los apóstoles que están enseñando, y aún por medio de esa misma iglesia es donde surgieron y salieron esos judíos. Es también importante identificar y distinguir de quién habla, especialmente en la carta de Hechos, los creyentes y los incrédulos, o los creyentes y los falsos maestros, o los falsos creyentes, así como es importante identificar estos grupos en los evangelios. Porque cuando no podemos o nos falta el entendimiento de distinguir a quién le está hablando Cristo o de quién habla aquí en la carta de Hechos, podemos confundirnos y ahí es donde doctrinas se mezclan o se contradicen. Pero aquí es importante, y ese es un gran ejemplo. Dice entonces algunos que venían. Pablo dice en su carta, dice que vinieron falsos maestros de Judea. Aquí no solamente dice algunos que venían. Cuando Lucas escribió la carta de Hechos, identificó a los hermanos como hermanos. Incluso identifica a los judíos como hermanos porque eran compatriotas. Pero cuando menciona a alguien que no era creyente, dice alguno o esta persona o este hombre. Hubo un hombre, dice también. Aquí en este caso dice entonces algunos. Es importante identificar eso porque no todos los que están dentro de la congregación son, como dice 1 de Juan, de vosotros. Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Significando que estuvieron congregando, quizás estuvieron predicando, pero no eran de nosotros. Aquí podemos ver un caso similar. En la iglesia donde estaban los apóstoles en Jerusalén, dice algunos que venían, los cuales no llaman hermanos, y esa es la identificación. Algunos que venían de Judea enseñaban a los ¿quién? Hermanos. Entonces ahí podemos ver eso, que cuando es hermano tiene el título de hermano. Cuando es alguien que quizás no es hermano, dice alguno o aquel o hombre. Son palabras que se pueden identificar. Entonces aquí dice, de Judea enseñaban a los hermanos. Fueron hasta Antioquía, en Siria. Estos hermanos de Jerusalén, de Judea. Fueron hasta Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé. Y dijeron, si no os circuncidáis. ¿Y a quién les hablaba? A los gentiles. Incluso a los judíos que ya estaban circuncidados en esas regiones, la diáspora de los judíos. Aquí en este caso está hablando con los gentiles porque los gentiles no practicaban la circuncisión. No estaban bajo la ley mosaica, no eran judíos. Entonces estos hombres, en ver que se estaban convirtiendo los gentiles, están diciendo, tenemos que ir y anunciarles que tienen que seguir la ley. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. Y ahí es donde podemos ver lo que dice Pablo aquí, que Tito estuvo con él cuando fue a Jerusalén. Aquí dice Pablo, Bernabé, y luego dice, y algunos otros de ellos, quienes eran los hermanos, algunos otros hermanos de la iglesia de Antioquía, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Y cuál es la cuestión? ¿Tienen que los gentiles ser circuncidados si aceptan a Cristo como Señor y Salvador? Luego en el versículo 6 nos da la respuesta Pedro. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió, esta palabra es importante, escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, les dio evidencia, les dio confirmación que eran hechos hijos de Dios. ¿Y cuál fue el testimonio? Muchos pueden decir cualquier cosa, aquí está la respuesta. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio a los gentiles para confirmar que eran verdaderamente, aparte de la circuncisión, aparte de la ley, aparte de cualquier otra cosa, les dio testimonio. ¿Quién les dio testimonio? Dios les dio el testimonio. ¿Y cuál es? Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Nosotros son los judíos, porque Pedro y los apóstoles eran judíos. Entonces está diciendo, los gentiles recibieron la salvación y fueron confirmados por medio de ¿qué? El Espíritu Santo, quien fue el testimonio de Dios, no de hombre que dice, no creo que eres salvo, o creo que eres salvo. No viene por medio de quién o quién no dice, quién viene y dice que somos o no somos salvos, es por medio del testimonio de quién, de Dios, cuál es o quién es el Espíritu Santo. Esa es la confirmación de la salvación de Jehová, de Dios, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo. Ninguna diferencia, distinción hizo entre nosotros, judíos, y ellos, gentiles, purificando por la fe sus corazones. Purificó los corazones de esos gentiles, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo los purificó Dios? Por medio de la fe. Aquí estamos averiguando lo que dice Pablo en Efesios 2. Porque aquí nos está diciendo que fueron purificados estos gentiles por medio de Dios, pero fueron purificados por medio de la fe en sus corazones. En Efesios 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿De quién viene? De Dios, no por obras. Aquí estamos confirmando una vez más esta mentira en el cual dicen, son cristianos, ahora tienen que seguir la ley. Ahora tienen que practicar la circuncisión. Ahora tienen que seguir todas las reglas que le vamos a dar. Porque nosotros la practicábamos, nuestros padres la practicábamos, y si la salvación vino para los judíos primero, entonces ustedes como gentiles tienen que practicar lo mismo. Y aquí el caso, por medio de judíos, quienes eran los apóstoles, están diciendo, no es por medio de eso. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es el propósito en entender, reconocer que la salvación es por medio de Dios? El testimonio y la confirmación al creyente es el Espíritu Santo, porque estamos formando un orden perfecto concerniente a la salvación. Y eso es que todo aspecto de la salvación viene de arriba. Todo aspecto de la salvación viene de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga, yo hice tal y tal cosa. Y aquí es donde muchos se confunden, porque nosotros somos llamados a vivir practicando y haciendo ¿qué? Buenas obras. Eso no está diciendo que no hagamos buenas obras. Buenas obras en los cuales participamos como hijos de Dios es un resultado de ¿qué? De la salvación, no una manera para recibir la salvación. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el versículo 10 de Efesios 2 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Eso está hablando con los creyentes. Porque los incrédulos no están creados en Cristo Jesús, solo los que creen
los que creen por medio de la fe en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús para buenas, ahí están las palabras, para buenas obras. Es resultado, no manera de salvación. Es el resultado que Dios nos ha dado, en el cual fuimos creados, transformados, renovados en Cristo Jesús, en aceptarlo como Señor y Salvador. Y ahora podemos vivir haciendo ¿qué? Toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Quién las preparó? Yo las preparé cuando yo decidí hacer mis buenas obras. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación viene del Señor. Y es tan claro la palabra, y es tan rechazada la palabra de Dios, que demuestra, que declara que la honra y la gloria es de Él. ¿Cuántas veces escuchamos y nosotros mismos decimos que la honra y la gloria es del Señor? Lo que dice la palabra en Ezequiel: santo, santo, santo eres. Es el Señor, digno de alabanza, dice la palabra. Pero concerniente a la salvación, ahí cambiamos nuestro pensamiento y no le damos la honra y gloria como Él merece. Queremos tomar ¿qué? Gloria por medio de decir que nosotros somos los que hacemos tal y tal cosa para la salvación. Nos circuncidamos, practicamos la ley, hacemos todas esas cosas y somos más santos. No, aquí claramente nos demuestra eso. Otro ejemplo y algo para averiguar esto es Juan 11, 24. Cuando Lázaro murió y estaba hablando con Marta sobre su hermano. Y dice Juan 11, 24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, porque Jesucristo le había dicho a Marta: resucitará Lázaro. Y ella dijo: sí, Señor, yo entiendo que Él va a resucitar en el último día, en el día de gloria, cuando cada creyente sea resucitado y sea encontrado en el cielo con Cristo. Entonces dice, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Fuera suficiente Marta decirle a Cristo, cuando Él le preguntó: ¿crees esto? Pero ella responde con la respuesta real, una respuesta completa, que trae la honra y gloria a Cristo como Dios, como Señor y Salvador, como Redentor, como Mesías, como el ungido. Dice, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Que eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Aquí podemos ver, y ya pues, ojalá podemos concluir la salvación. Podemos pasar de este estudio y hasta que nos encontremos otra vez con ese tema, podamos concluir eso. Porque ahí Cristo le dijo a Marta: ¿crees esto? ¿Y qué está diciendo? ¿Crees en mí? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que Él está diciendo crees en mí? Porque dice: yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Cree en mí y tendrás vida eterna. Eso es la salvación. Creer por medio de la fe con certeza que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Ahora, otra vez, es donde se encuentra esa contradicción por medio de personas que dicen simplemente eso y luego ya puede vivir como quiera. ¿Puedo seguir en el mundo y en mi camino como yo vivía antes? Entonces no solamente es por fe, tenemos que hacer algo. En Juan
11 dice: Juan 11:15. Se me hace que no está bien este. Quizás va a ser Juan 14 o... sí, Juan 14 quizás. Dice Juan 11 o 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Si me amáis, si creemos en Él, si confiamos en Él, guarden mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Las palabras que Él instruyó y nos enseñó. Amar a Dios con toda tu alma, corazón y mente, y amar a tu prójimo. Vivir en las buenas, dando buen fruto, porque el que pertenece a Él no puede dar fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, así como un árbol malo no puede dar fruto bueno. Él nos enseña eso. Y nosotros como hijos de Dios debemos de vivir en esos buenos frutos. Pero no solamente es de poner en práctica algo, porque decimos, ahora que somos cristianos, tengo que hacer esto, ¿verdad? ¿O sí? Así vivimos, tengo que hacerlo. No. El resultado viene también del Señor. Así como vimos Efesios 2:10, así también dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Aquí tenemos que Cristo también es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros, como dice 1 Juan 2:1. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo, para que esté con vosotros para un tiempo. Y hasta que fallen y me fallen, ya, lo quito. Para que esté con vosotros para siempre. Para siempre es eternidad, por lo cual no podemos comprender nuestras mentes finitas. Nuestras mentes mortales no podemos comprender lo que es para siempre, lo que es por la eternidad. Pero es una promesa de Cristo, que Él nos daría el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, ¿qué dice? No puede recibir. El mundo que no cree en Cristo no lo puede recibir. El Espíritu Santo no está entrando y dejando y entrando y dejando y entrando cada vez que caemos. El que no pertenece a Cristo no puede recibir el Espíritu. ¿Por qué? Dice, el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Qué significa eso? No lo reconoce. No puede entender. No puede percibir. No puede percibir quién es el Espíritu Santo, quién mora en el creyente, quién es el Espíritu Santo y su obra y su trabajo en la salvación, porque no le ve ni le conoce. No lo conoce, no lo puede ver, no puede entender, no puede recibir. Pero vosotros, ustedes le conocéis. ¿Y quiénes son ustedes? Versículos 15. Si me améis, al que ama a Cristo Jesús y guarda, el que vive, el que cree en Él, vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Esa fue la promesa a ellos y fue cumplida en Hechos. Y estará en vosotros. Esa fue la promesa cumplida. Y estará en vosotros. Y ahora el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso es el resultado en el cual ahora podemos vivir en las buenas obras que Dios preparó de antemano, en las cuales participaremos. Eso es, hay resultado, hay una transformación genuina. El creer va a traer una transformación genuina. Y allí es donde podemos distinguir el que cree y lo demuestra, como dice Santiago, por sus obras.
No está intentando alcanzar la salvación, pero demuestra la salvación que Dios le ha dado por medio de la conducta y la transformación en esa persona, que ha sido transformado espiritualmente, y la distinción en el que dice, oh sí, yo creo en Cristo, y está en el mundo, viviendo en el mundo, agradando la carne, en la fornicación, en el enojo, nunca participando, nunca demostrando fruto bueno o buen fruto. Ahí hay distinción. El que genuinamente es hijo de Dios, y el que simplemente con su boca clama ser hijo de Dios. Hay distinción, porque el que clama y no vive y no participa, demuestra que no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no tiene el Espíritu. Y como creyentes debemos de entender esa distinción también. Debemos de poder entender y comprender que una promesa que Cristo nos dio es para siempre. Es para siempre el Espíritu Santo dentro de nosotros hasta que estemos en su presencia. Es por todo tiempo, dice aquí, para que esté con vosotros para siempre. Eso es para el creyente. Pero para el que no cree, ni lo puede conocer. Aunque con su boca clame, aunque participe en las cosas de la iglesia, no lo conoce. Pero para el creyente tenemos certeza. Y no hay que estar confundidos con eso. Esa confusión es el mayor derramamiento, la mayor debilidad de la iglesia, en el cual por culpa de creencias que no van en línea, no están en línea con la palabra, ni las palabras de Cristo, en sus promesas, en el cumplimiento de las promesas del Señor, hay confusión sobre la salvación, y por esa razón hay debilidad y hay incertidumbre. ¿Y qué dice Santiago 1 sobre el que es incierto, el que no tiene certidumbre, el que no tiene certeza, de su salvación? Dice, el que duda es como las olas del mar, que el viento viene y sopla y se mueven, cualquier cosa caen, cualquier cosa les afecta, cualquier cosa, no sé, Dios me odia. Gente cree eso. Pero aquí dice que un hijo de Dios va a participar en las buenas. Tenemos un consolador, el Espíritu Santo, y un intercesor activo, quien es Cristo Jesús. Recordemos esto, porque esas son las palabras de Cristo. Continuando en Hechos 15, versículo 10, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, hablando de los gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor, ese es Pedro, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No que no eran salvados, pero ser salvos significa el día de gloria también. Hay diferentes maneras y expresiones de hablar de eso. Ya eran hijos de Dios, pero ser salvo también habla aquí en este caso del día de gloria que van a estar con Cristo. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos los gentiles. No hay distinción entonces, la conclusión aquí, entre gentiles, judíos. No hay necesidad de circuncisión ni de seguir la ley, pero Cristo nos manda a guardar sus mandamientos y guardar su palabra. Y dice que tendremos el Consolador, y lo tenemos para identificar, para recordarnos de sus palabras. Lo que enseñaban esos hombres era un yugo opuesto sobre los creyentes, que no pudieran haber soportado, porque no hay fin en seguir la ley hasta que uno muera. La palabra dice que cuando uno se encuentra bajo la ley, es hasta la muerte. Y así, mientras Dios nos ha dado la libertad en Cristo, estas personas estaban intentando sujetar bajo un yugo que no les pertenecía a ellos como gentiles, y lo que dice Pablo en sus cartas y lo que confirma Pedro aquí en Hechos 15, que ese yugo ni ellos, los judíos, pudieron cargar, ni pueden cargar. Que es yugo que ni ellos, los apóstoles de Cristo, ni sus padres, ni los profetas y sus ancestros pudieron soportar,
¿Y por qué no se puede soportar? Porque la ley no, como ya mencionamos, no fue para salvación en términos de intentar cumplir la ley, porque es lo que hacían los judíos, los religiosos. No, vamos a cumplirla. Estaban intentando competir, es de ese aspecto en el cual se ve, debemos de entenderlo. Es como competir y decir, Dios, tú nos estás dando estos requerimientos como pecadores. Fácil, lo podemos cumplir. Y así como vivían los judíos, intentando cumplir la ley. Pero Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, para que en ver la ley perfecta, que es imagen, representa a un Dios eterno, perfecto y todopoderoso, se queden callados, con las bocas cerradas, porque no hay manera de decir, yo puedo cumplir eso. Es ver la ley y tener las bocas cerradas, porque todo el mundo está bajo el juicio de Dios, en ver la perfección de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano. Aquí, para nosotros gentiles, no la ley necesariamente son obras, ya que por las obras, y para los judíos, la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y el resultado y el fin del pecado es la muerte. ¿Y qué se produce en una persona cuando reconoce su pecado? Al que genuinamente ve, como mencionamos, el arrepentimiento salvífico, que trae una persona a venir a Cristo o rechazar. Para que trae una persona a venir a Cristo como Señor y Salvador. Como en Hechos 2:2 podemos ver que esos hermanos, esos judíos, cuando estaban profetizando Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, dice Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De la misma forma, la ley era que en reconocer la gloria, la grandeza y perfección de Dios, reconocieran lo incapaces que eran para cumplir la ley y por resultado, venir delante del Señor, servirle a Jehová sinceramente, en todo sentir, con corazón sincero. Aquí dice en el versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí podemos entender y debemos de identificar a Tito como un gentil judío, un gentil solamente, un gentil que era creyente, era ayudador, discípulo de Pablo, que estaba con él, lo cual en Hechos 15 dice que había otros hermanos con Pablo en Jerusalén. Y aquí está el caso que Pablo da, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, gentil, no judío, fue obligado a circuncidarse. Tito, quien estuvo en Jerusalén delante de los apóstoles, no fue forzado a ser circuncidado. Y aquí está la evidencia de Pablo. Les está diciendo, Tito, al quien conocen, porque las iglesias conocían a Tito. O sea, Tito, ven a Tito, por ejemplo, les está diciendo. Vean a Tito, quien es griego como ustedes. No tuvo que ser circuncidado. Y eso es el caso que Pablo les está dando. Cuando esas personas y esos falsos maestros estaban entrando a las iglesias de Galacia enseñando que tenían que ser circuncidados, dice, vean al hermano Tito, quien estuvo conmigo en Jerusalén delante de los apóstoles de Cristo y no tuvo que circuncidarse. Y ahí está el caso en el cual usa un griego presente delante de los judíos, delante de los apóstoles, en el cual nunca hubo requerimiento de circuncisión o de seguir la ley
mosaica. Ese caso se encuentra en Hechos 15, pero lo interesante es que en Hechos 16 se encuentra el caso y habla en Hechos 16, el capítulo siguiente, después del Hechos 15, sobre un discípulo llamado Timoteo. Y Timoteo tuvo que ser circuncidado, o fue circuncidado. Entonces, si vemos que en Hechos 15 la circuncisión no es necesaria, y luego en Hechos 16 Timoteo fue circuncidado, se contradice, ¿verdad? No. Y digo eso y menciono a Timoteo para que no haya confusión en caso que lean la palabra y digan, mira, pero Timoteo fue circuncidado y era griego, entonces ¿por qué fue circuncidado él y Tito no? En Hechos 16 dice, y nos da la respuesta. Hechos 16:1. Después llegó a Derbes y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, judea cristiana, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo, versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Y a dónde iba a ir Pablo? Iba a ir a predicar el evangelio. ¿En dónde? En las sinagogas que se encontraban en Asia. Iba a ir a las sinagogas, iba a ir donde se encontraban los judíos, y los judíos, siendo tercos, duros de corazón, no tenían la capacidad ni querían escuchar a un gentil, porque ellos diciendo somos judíos. La ley, tenemos todo lo que fue prometido a nuestros padres, no vamos a escuchar a este gentil. Él no tiene valor. Pero Timoteo, siendo medio judío, dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces aquí podemos identificar algo. Había un caso donde un muchacho, Timoteo, siendo medio judío, medio griego, fue circuncidado. ¿Pero fue para la salvación? No. ¿Fue para qué? Para que cuando entrara a las sinagogas, cuando Pablo lo enviara a evangelizar, a predicar, lo recibieran como hermano judío y escucharan el evangelio de Cristo. Entonces aquí podemos ver que no fue para la salvación y fue caso único. No es de decir, pues Timoteo se circuncidó, nosotros también. No, fue un caso único en cumplir el propósito o la expansión del evangelio en el establecimiento de la iglesia cuando comenzó. Entonces en versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Los falsos maestros entraban en escondidas. Tenemos que reconocer que los falsos maestros no entran diciendo, hola, buenas noches, soy falso maestro. No es fácil. No es así de fácil. Si fuera así de fácil, más fácil podemos reconocer, eso es falso. Pero dice, introducidos a escondidas. Introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y aquí ese es el primer punto sobre el efecto de las falsas creencias. Entrando en escondidas, intentando persuadir a los creyentes. Y dice, introducidos a escondidas, que significa que el que creía en Cristo realmente, verdaderamente y entendía, pudo reconocer. Entraron a escondidas, pero significa introducidos que, hermanos, incluso Pablo, reconocieron que eran falsos maestros. Escucharon y dijeron, eso no es parte de la salvación. Fácilmente el que entiende y que tiene la palabra guardado en su corazón puede identificar quién es falso maestro y quién es realmente un hijo, maestro, pastor, instructor de Dios. Dice, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. La identificación de la salvación solamente por medio de Cristo Jesús, por medio de la gracia
que viene por medio de la fe en Él, trae libertad. Una libertad real. Una libertad, como dice Cristo, para siempre. Y ellos entrando dijeron y viendo la libertad que tenían en Cristo Jesús, querían e intentaban reducirlos a esclavitud. ¿Y cuál fue la esclavitud? El legalismo, la religión, que introducían y que decían, tienen que hacer esto, tienen que hacer eso. Eso es lo que ahorita es la misma cosa, el legalismo. Hermano, no, y tantos ejemplos, hermano, no estás vestido así, tienes que hacer eso, tienes que hacer esto. Requerimientos que no se encuentran en la palabra de Dios. Similarmente, en Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado, y la palabra que usa Judas dice, han entrado encubiertamente. Pablo dice a escondidas, Judas dice encubiertamente. De la misma manera, escondidos, no diciendo que son falsos, pero entrando diciendo, Dios lo bendiga, hermano. Sí, somos hermanos. Y luego introduciendo una falsa enseñanza. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Lo que debemos de concluir aquí es que el que tiene el Evangelio verdadero de Cristo Jesús y que permanece en Él, no va a ceder a someterse a estas reglas. Va a poder entender que la salvación es por medio de la fe, por medio de la gracia del Señor. Nosotros debemos de entender eso y recordar siempre a nosotros mismos que debemos de vivir y somos y estamos en la libertad que Cristo nos ha dado. La libertad eterna, no reduciendo el sacrificio perfecto de Cristo, reduciendo a esclavitud, a un yugo insoportable, pero reconociendo que la libertad de Cristo nos permite someternos nosotros a Dios. Juan 14 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Somos llamados a vivir llenos del Espíritu, llenos del conocimiento para identificar esto, que somos libres en Cristo Jesús y no reducirnos a esclavitud. ¿Y cuál es esclavitud? Libertinaje, o sea, legalismo. Los dos casos son lo mismo. Nosotros tenemos libertad en el Señor. Y la libertad que tenemos es para tener la capacidad de ahora someternos a su voluntad y no la que el hombre dice que es la voluntad del Señor. ¿Tienes que hacer eso? ¿Tienes que hacer esto? No. ¿Qué dice la palabra del Señor? Esa es nuestra identificación. Las Escrituras. Sí, hermanos, les pido que se pongan de pie para ser despedidos y les pido que oremos siempre recordando que en esta libertad fuimos apartados del mundo. Así como el mundo no puede recibir el Espíritu, pero nosotros tenemos el Espíritu y hemos sido purificados por medio de la fe. Tenemos que recordar y siempre tengamos en nuestros corazones lo que dice la palabra sobre nuestra salvación. Sí, hermanos, oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta palabra que podemos entender y pudimos estudiar, Señor, para ver, Señor, tu grandeza, Señor, en tu salvación y tu plan perfecto. Las promesas que tú nos prometiste, Señor, en el cual íbamos a recibir y hemos recibido el Espíritu Santo para siempre, Señor, lo cual ahora podemos entender, reconocer, Señor,